tengo sus demás. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión. Me presento, soy Eduardo Ramírez Romero, enfermero especialista del adulto en estado crítico. Estoy estudiando una maestría en educación y bueno, llevo un buen rato en la docencia. Algunos me podrán conocer en TikTok como Lalo Ucía. Y bueno, pues esta sesión de hoy, bueno, de hecho vamos a tener dos sesiones, farmacología en enfermería, toda la parte detrás de la aplicación de medicamentos en enfermería y posteriormente vamos a ver vasopresores, ¿vale? Entonces, si van surgiendo dudas, háganmelas saber, no tengo mayor problema, las aclaramos, ¿vale? Entonces, comenzamos. Gracias, amigo. Bienvenidos, chicos. Y bueno, gracias a José Luis por la invitación. Recuerden que, a ver, enfermería no solamente es hacer curaciones, cambiar pacientes, bañar pacientes, como siempre se ha pensado. Nosotros tenemos muchas intervenciones en las que debemos realizar para brindar cuidados. Y bueno, una de ellas es la aplicación de tratamientos. Yo siempre les digo que las indicaciones son para el paciente, es decir, lo que requiere de tratamiento y nosotros vamos a aplicarle ese tratamiento. Por eso es importante que conozcamos desde cómo funcionan los fármacos, cómo actúan, ¿sí? Desde la vía de administración hasta su eliminación y a partir de ahí nosotros vamos a brindar los cuidados de enfermería. Entonces vamos a hacer un recordatorio de lo que son los conceptos de farmacología. Les tengo un ejemplo para que quede más claro cómo funciona un medicamento. Y bueno, posteriormente entramos ya en el manejo de los medicamentos, en este caso que son de alto riesgo y son muy comunes en las instituciones hospitalarias, como son los vasopresores. ¿Vale? Entonces, bien, la farmacología como tal, el concepto es que es una ciencia, vaya, ¿no? Que estudia propiedades y efectos de los fármacos. En este caso, en organismos vivos, está aplicado para seres humanos, ¿no? Se aplica muchas veces en animales, pero está enfocado para seres humanos. ¿En qué se enfoca la farmacología? Pues básicamente en cómo los medicamentos interactúan, con nuestro cuerpo, que los llaman sistemas biológicos, y a partir de ahí la interacción del medicamento con nuestro cuerpo, vamos a tener dos tipos de efectos, o terapéuticos o tóxicos. ¿De qué va a depender? Dependerá mucho de la dosis. Es por eso importante que nosotros conozcamos la dosis de nuestros medicamentos, porque recuerden, hay medicamentos que en dosis terapéuticas tenemos ese efecto, pero si nos salimos de las dosis recomendadas, vamos a tener los efectos adversos. No todos los medicamentos son muy amigables con nuestro organismo, entonces es por eso que siempre debemos tener vigilancia desde la dosis y todo lo relacionado a este medicamento. Y entrando ya en la dosificación, va a depender lo que les decía de el peso, de la edad, del estado de salud del paciente y como tal, si, bueno, la gravedad. Cada medicamento ya llevó estudios previos y los laboratorios nos sugieren las dosis terapéuticas. En esas dosis terapéuticas hay menor riesgo de efectos adversos, pero eso no significa que no tengan efectos adversos. Ajá. Entonces, mientras mantengamos en esas dosis terapéuticas, se logrará el efecto deseado, pero hay personas en las que la dosis terapéutica le puede generar efecto tóxico y como lo más común, una alergia, ¿no? Y si es muy severo, hasta un choque anafiláctico y la muerte. Entonces, los medicamentos no es nada más de tómese una pastilla y no hay bronca, ¿no? Sí, tenemos que estar siempre monitorizando como tal este tipo de tratamientos para que no se nos compliquen los pacientes. Las vías de administración tenemos diversas. ¿Cuáles son las más comunes? La vía oral. Todos quisiéramos que nuestros pacientes se tomen su pastilla y listo, ¿no? Entonces, tenemos vía oral, puede ser también por sonda nasogástrica, vía enteral, ¿vale? Se toma por la boca y llega al tracto gastrointestinal.
La que más utilizamos en el ámbito hospitalario es la intravenosa. Como tal, bueno, pues es una aplicación del medicamento directo al torrente sanguíneo. Recuerden que tenemos diversos, como tal, accesos intravenosos, ¿no? Desde periféricos hasta centrales. Entonces, donde más tenemos o debemos tener precaución es en los periféricos. En el central hay menor riesgo de flebitis, que es una de las complicaciones que pueden tener los accesos intravenosos con el uso de terapia intravenosa o con fármacos como tal. Entonces, el periférico pareciera muy inocente, un catéter pequeño, no hay problema, pero es donde más tenemos o debemos tener precaución y vigilancia cuando apliquemos tratamientos, porque son los que más, y como tal, los que más afectamos o más problemas tienen con estas terapias. El intramuscular, bueno, aplicamos un medicamento en el músculo y bueno, no es tan común como tal en la vía hospitalaria, realmente son casos aislados, lo más común es lo intravenoso y la vía oral. Sublingual es como tal un tratamiento en el que colocamos el medicamento debajo de la lengua y la absorción es rápida. Se utiliza más en la parte extrahospitalaria para poder tener un efecto inmediato. Por ejemplo, cuando se están infartando, les das pastillas de nitroglicerina sublingual y eso hace que el efecto sea inmediato. Entonces, podemos revertir una situación de urgencia. En el hospital, la vía más utilizada es la intravenosa, ¿sale? Pero bueno, no significa que no la lleguen a ocupar en un hospital. Subcutánea, cuando manejen insulinas, bueno, será su vía de elección, que como tal se aplica debajo de, o bueno, en el tejido subcutáneo. ¿Qué ventajas tiene? Que aquí, al contrario de las otras, es una liberación lenta. Recuerden que los fármacos se absorben mediante capilares, entonces en el tejido subcutáneo hay menores capilares o menos capilares y eso hace que tarde más tiempo en absorberse el medicamento. Entonces hace que el efecto sea más retardado, es decir, en este caso o se va absorbiendo de forma lenta y paulatina. El sublingual, al estar conectado directamente, pues bueno, debajo de la lengua, una vez que se absorbe, llega directamente al corazón. Entonces, igual es muy rápida su absorción si no tienes un acceso intravenoso, ¿vale? Y de ahí tenemos más, rectal, que son otras vías que no son tan comunes en el día a día, pero las pueden utilizar, ¿vale? Oftálmica. Entonces, ¿no? Un recordatorio de eso. La farmacodinámica, ya entrando más como tal en materia, recuerden que tenemos farmacodinámica y farmacocinética. Entonces, la farmacodinamia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esta estudia como tal los fármacos en el organismo, sus efectos y el mecanismo de acción. Ajá. ¿A qué se refiere? Analiza cómo interactúan los medicamentos con los receptores. Recuerden que los medicamentos siempre van a llegar a estimular o a bloquear algún receptor, ya sea para producir efectos terapéuticos o bueno, en este caso nos puede generar efectos tóxicos, ¿no? Entonces, nos explica básicamente cómo el medicamento actúa en el organismo, dónde estimula, dónde bloquea, ¿vale? Hablando de receptores y a partir de ahí generará respuestas, ya sean terapéuticas o tóxicas. Y el mecanismo de acción tenemos tres: receptores, enzimas y canales iónicos. Receptores. Recuerden que hay medicamentos, les mencionaba, que llegan a receptores, en el que cuando tú estimulas un receptor, vas a generar una respuesta. Y esa respuesta se busca que sea terapéutica. Ajá. Entonces, la otra vez veía un meme que decía de cómo el paracetamol sabe que me duele la rodilla, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, bueno, al entrar al torrente sanguíneo y estar en contacto con los receptores a los que va como tal de forma específica, ahí actúa y estimula, en este caso, pues el efecto que se tiene deseado, ¿no? Farmacológico. También lo puedo hacer con enzimas, ya sea que las inhiban o las activan para modificar procesos y en esa modificación de procesos
generar efectos terapéuticos. Eso es muy común en los medicamentos, los psicotrópicos, ajá, en el que, bueno, inhiben o activan enzimas para generar efectos terapéuticos. De igual forma, los canales iónicos. Recuerden que hay medicamentos que entran a la célula y esa membrana tiene canales que básicamente podemos decir que es la puerta de entrada. Entonces, al alterarlos, digamos que la puerta la abre y hace que entre el medicamento y genere ese efecto deseado, ¿vale? Entonces, este es como tal el mecanismo de acción de la farmacodinamia. Ajá. El objetivo es estimular para generar efectos deseados, ya sea receptores, enzimas o canales iónicos. Y les mencionaba, no todo es terapéutico. Muchas veces hay personas que son alérgicas o que nos pasemos en la dosis y generamos un efecto no terapéutico o un efecto tóxico. De igual forma, el organismo puede detectar ese medicamento como dañino, ¿sí? O se le conoce como noxa, que genera daño, y lo puede ver como una amenaza y desencadenar una respuesta agresiva a ese medicamento, que se le llama respuesta inflamatoria, que es básicamente la activación de toda la parte de inmunidad y para atacar ese medicamento que lo identifica como dañino y generar una respuesta agresiva, que eso se llama desde alergia hasta anafilaxia. ¿Sale? Entonces, no todos los medicamentos nos caen bien, por así decirlo, no todos los medicamentos nos generan efectos terapéuticos, muchas veces nos generan efectos tóxicos y en su mayoría es por la dosificación, cuando nos excedemos en dosificación. La farmacocinética. A diferencia de la farmacodinamia, la farmacocinética estudia los procesos en lo que, o sea, cómo actúa el fármaco en el organismo, es decir, desde su administración hasta su eliminación, desde cómo me lo tomo, si es una pastilla, si es intravenoso, si quién lo, en este caso, lo activa, lo inactiva en el cuerpo, cómo se distribuye y cómo se elimina. Estas fases se llaman absorción, lo que les mencionaba, cómo lo absorbo, cómo se distribuye en mi cuerpo, cómo se metaboliza y cómo se elimina, ¿vale? Entonces, farmacodinamia y farmacocinética, la diferencia es que farmacocinética es desde cómo entra el organismo hasta cómo se elimina. Y farmacodinamia, a dónde va a estimular ese fármaco para obtener su efecto terapéutico. Entonces, en las fases, la primera absorción, lo que les mencionaba, desde que entra el fármaco, y aquí va la vía de administración. Recuerden que puede ser vía oral, intravenosa, ¿sí? Sublingual. Una vez que ingresa al organismo, el objetivo es que llegue al torrente sanguíneo. ¿Cuál es más rápido? Bueno, el intravenoso. El vía oral tiene que pasar por todo el tracto digestivo, que se degrade, se absorba en intestinos y llega al torrente sanguíneo. Por eso los tratamientos vía oral son más tardados, porque lleva un proceso. El intravenoso tú lo estás colocando directamente al torrente sanguíneo. Entonces, en la fase de absorción es cómo el fármaco llega al torrente sanguíneo desde que se administró, ya sea tomado, intravenoso, ¿sí? Oftálmico, lo que es subcutáneo, las vías de administración. Una vez que ya llegó al torrente sanguíneo, entramos en la siguiente fase, que es la fase de distribución. Ajá. Y como tal nos habla de cómo el fármaco se distribuye, ¿no? Por algo se llama así, por todo el cuerpo y llega a los tejidos y órganos. ¿Vale? Entonces, aquí lo primordial es que llega al torrente sanguíneo. Una vez que llega al torrente sanguíneo, se va a empezar a distribuir en los tejidos y órganos para que empiece a actuar. Ajá. Entonces, para esto hay medicamentos que requieren ser transformados o metabolizados. Recuerden, nuestro primer, en este caso, el órgano que metaboliza o transforma los fármacos es el hígado. El hígado, al llegar el medicamento al hígado, lo va a depurar
y va a cambiar, en este caso, o lo va a transformar y lo transforma en un metabolito activo, o es decir, un fármaco activo. Y a partir de ahí, ya como se está distribuyendo en el torrente sanguíneo, llegará ya sea a los receptores, ya sea a los canales, ¿sí? A las enzimas, donde va a tener el efecto terapéutico. ¿De qué va a depender esto? Bueno, del tipo de medicamento y su actuación, ¿vale? En este caso dependerá de la farmacodinamia del medicamento, a dónde actúa. Ajá. Después de que ya se distribuyó y ya cambió su, en este caso, su estructura química del medicamento, bueno, cumple su efecto terapéutico, llega a una vida media que es como tal el tiempo en el que logra el efecto. Recuerden que los medicamentos no de golpe empiezan a hacer el efecto terapéutico, van haciéndolo de forma paulatina, llegan a un punto máximo y a partir de ahí empieza a disminuir el efecto terapéutico. Un ejemplo es una montaña rusa, empieza desde abajo, empiezas a subir, ese es el efecto que el medicamento tiene en el paciente, llegas al punto máximo, ya no hace más efecto y posteriormente empieza a disminuir el efecto. ¿Por qué? Porque se empieza a eliminar, ¿vale? Y esa es la otra fase, que es la fase de excreción, donde el medicamento se empieza a eliminar, ¿no? Y los metabolitos, y bueno, el principal órgano que elimina los medicamentos son los riñones. Por eso también cuando tenemos pacientes con problemas hepáticos, con problemas renales, hay complicaciones en la farmacología. Una, porque muchas veces el metabolito no se transforma y no cumple su efecto terapéutico. Hablando del hígado y de los riñones, si no se elimina, ¿qué va a pasar con ese medicamento? Seguirá actuando en el organismo, ¿sí? Y al final puede intoxicar o simplemente no se hará reversible de forma rápida su efecto. Un ejemplo que les puede pasar en la terapia intensiva es la sedación. Un paciente con lesión renal aguda, cuando se aplica sedación y ya se quiere despertar, pero el riñón no lo elimina, ¿qué pasa? El efecto puede durar días incluso, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el problema que podemos enfrentarnos en la excreción, la falla de el órgano encargado, ¿no? Ya sea el riñón y en la parte metabólica, el hígado. Bien, esto les decía, es un recordatorio realmente, no entré tanto en materia, porque yo sé lo que ustedes quieren es saber los medicamentos, saber cómo, qué cuido, qué dosis, cómo actúa. Entonces, esto es un recordatorio para que ustedes tengan claro cómo no nada más es pasar medicamentos, sino que tenemos que saber dónde actúa, ¿sí? A qué nivel actúa, farmacodinamia y cómo es el proceso desde que entra al organismo y se elimina, farmacocinética, ¿vale? Esto es importante porque si tenemos, por ejemplo, pacientes con alguna lesión renal o un problema hepático, bueno, muchas veces el medicamento no podrá tener ese efecto deseado simplemente porque los que se encargan de metabolizarlo o eliminarlo están funcionando inadecuadamente y eso nos va a complicar o entorpecer el tratamiento, ¿vale? Entonces, les tengo, bueno, ¿hay alguna duda respecto a esto, a estos dos temas? Les tengo como tal, bueno, un ejemplo de cómo se aplica o cómo aplicarían un medicamento. Fíjate que aquí la importancia, luego de mencionar lo que es el método de eliminación de estos fármacos, y hablando de los pacientes con daño renal, el municipio de Dolores y en principal el estado de Guanajuato tiene un gran problema sobre pacientes con insuficiencia renal, ya sea crónica o aguda, pero sí tiene un gran problema. Y muchas de las dudas que surgen con los participantes es en cuánto le paso este medicamento si mi paciente es renal. Entonces, es muy buena la información conforme a la farmacocinética que estamos viendo porque tenemos que saber el método de eliminación. Entonces, como bien nos dice, si un paciente bajo sedación, este médico, ventilación mecánica, tiene que haber un periodo de ventana, pero si este paciente tiene daño renal,
pues vamos a saber que el despertarlo pues va a estar un poquito más complicado. Exactamente, entonces eso ya es el manejo de los medicamentos y es importante ustedes conocer su población, como nos decía José Luis, el maestro José Luis. Si yo no conozco mi paciente, pues también no voy a poder darle un cuidado individualizado, ¿no? Entonces, también es importante que conozcan sus pacientes para poder hacer sus intervenciones individualizadas y realmente tengamos el efecto terapéutico esperado, ¿vale? Entonces, ok, vamos con el ejemplo para que les quede un poco más claro. Y el ejemplo más claro que encontré fue el paracetamol, todos, el bendito paracetamol, ¿no? Entonces, hablaremos de la farmacología del paracetamol, hablando de farmacodinamia y farmacocinética. El paracetamol es un analgésico simple, ¿sí? Se le conoce también como acetaminofén, es un analgésico y también tiene efectos antipiréticos. Entonces, eso se utiliza, si es un analgésico, ¿para qué se utiliza? Para aliviar el dolor. Si es antipirético, para disminuir la temperatura, ¿no? Para la fiebre propiamente. Entonces, ese es el paracetamol, su concepto. La dosis, ¿cuál es la dosificación? Dependerá del grupo etario, pero en general es de 325 a 1000 miligramos, es decir, de 325 a 1 gramo cada 4 a 6 horas, principalmente en adultos. Lo que es importante es que no debemos exceder los 4 gramos al día o los 4000 gramos al día. Ustedes pongan a analizar los tratamientos que tienen los pacientes. Un paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. Y si el dolor es intenso, la fiebre no disminuye, cada 6 horas. Entonces, no pasa más de 4 gramos al día. ¿Por qué? Porque si nosotros nos excedemos en la dosificación, vamos a tener los efectos tóxicos. ¿Cuál es un efecto tóxico? El daño hepático. Entonces, el paracetamol, si tú te excedes en la dosis, te genera principalmente daño hepático y actualmente, bueno, se ha estado publicando que también, bueno, puede generar Ah, problemas ya. gastrointestinales. Entonces, les ha pasado que toman analgésicos y les genera gastritis, ¿no? Y en los AINES en especial, el antiinflamatorios no esteroideos, se ha comprobado que son protrombóticos, pueden generar microtrombos que te pueden llevar a un evento Ya isquémico, lo ¿vale? abandonaste. Entonces, recuerden, paracetamol es a su dosis, es la que ustedes deben de mantener. No se pueden exceder porque van a tener efectos tóxicos. Las vías de administración tenemos oral, intravenosa y rectal, ¿vale? Entonces es la forma en la que se puede, como tal, administrar. ¿De qué dependerá? Pues del paciente, si tolera, Que la puede tomar entonces sí, pastillas, vía oral, y si mejor no, intravenosa o así la quito. rectal, que esto es más común para Sí, niños. Bueno, alguien y ya tiene se lo activado su pasamos. micrófono. Pero A ya ver, se bueno, alguien se le activó su micrófono me para envió que... ahorita un mensajito, pero yo creo que no te llegó. Ya vi. Ya lo silenciamos. Entonces, la farmacodinámica, bueno, el paracetamol actúa en las prostaglandinas, en el sistema nervioso central. Y bueno, ¿y esto qué es? Las prostaglandinas son los mediadores de la inflamación, ajá, mediante las COX o que se le llaman ciclooxigenasas. Entonces, el paracetamol, ¿qué hace? Inhibe las prostaglandinas, que son las encargadas del dolor y la fiebre, mediante, en este caso, la enzima ciclooxigenasa. Básicamente lo que hace el paracetamol inhibe la producción de dolor a nivel central, ¿sí? Y la disminución en este caso, bueno, en consecuencia de la temperatura también, ¿sale? Entonces, esa es la farmacodinámica. El paracetamol actúa inhibiendo las prostaglandinas, específicamente la enzima ciclooxigenasa. Hay COX-1 y COX-2, que son mediadores de el dolor y la inflamación, ¿vale? Esa es la farmacodinamia del paracetamol. Ahora, ¿cuál es la farmacocinética? Si es vía oral, pues se absorbe en el tracto gastrointestinal, de ahí se distribuye en los tejidos mediante el torrente sanguíneo. El hígado es el que lo metaboliza, lo transforma y bueno, se elimina mediante los
riñones. ¿Qué pasa si tú te excedes? Bueno, había algo aquí en el chat. Dice, entonces las prostaglandinas son las que causan el dolor, son las mediadoras del dolor. Exactamente, cuando tú las inhibes, inhibes el dolor, ¿sale? Entonces, prostaglandinas, COX-1, COX-2, COX-2. Le pueden dar una leída si les genera dudas, pero son mediadoras del dolor y la inflamación. Y ahí es donde actúa, se inhibe. Al inhibirlas, se disminuye el dolor o se quita el dolor. Entonces, en las fases del paracetamol, absorción, les decía, es en la parte gastrointestinal, si se toma, y si no, bueno, llega directamente a lo intravenoso. Se distribuye por el torrente sanguíneo. Una vez que llega al hígado, se convierte en metabolitos activos. Algunos se inactivan. Ahí ya entra la parte de, como tal, pues la estimulación y la vida media, ¿vale? Se distribuye en el cuerpo, una vez que ya está activado, llegan a las prostaglandinas, a la COX-1, COX-2 y actúan. Como su actuación, inhiben la producción y en consecuencia, si son las que medían el dolor o las mediadoras, pues lo van a calmar, ¿vale? Después se elimina por los riñones. ¿Cuánto es el efecto? De 4 a 6 horas es la vida media de un paracetamol. ¿De qué va a depender? Bueno, lo que le mencionábamos, ¿no? La parte de qué tan bien o mal esté el funcionamiento de los riñones y del propio hígado. ¿Sale? Entonces, es un ejemplo de el paracetamol. Ya si entramos en cuidados de enfermería, pues bueno, si el paracetamol se aplicó para un paciente que tiene dolor, ¿qué tengo que vigilar? Pues la escala del dolor o el dolor. Si el paracetamol se aplicó como antipirético, ¿qué tengo que vigilar? La temperatura de mi paciente, ¿sale? Siempre les digo, en la forma de actuar el medicamento irán nuestros cuidados de enfermería. Si es para analgésico, evalúa el dolor. Si es antipirético, evalúa la temperatura. Ahora, ¿cuáles son los efectos no deseados o los tóxicos? La parte renal. Entonces, la parte del hígado evalúa, pues lo hepático, ¿no? Enzimas hepáticas, ¿vale? Entonces, así es como vamos a hacer nuestros cuidados de enfermería, basándonos en la farmacocinética y farmacodinamia de nuestro medicamento, ¿vale? Entonces, no sé si haya alguna duda. Porque tenemos, bueno, aquí me marca tiempo restante 3 minutos, sino para cortar la grabación y ya nos volvemos, yo creo que a conectar. No sé por qué me marcó menos tiempo. ¿Alguna duda sobre Yo la... creo que si te marca Lalo, porque si hay preguntas, nos volvemos a conectar otro ratito, ¿les parece? Ok, entonces déjenme lo detengo la grabación.